Por favor, abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Si ustedes recuerdan, estudiamos la semana pasada Proverbios 1:7. Introducimos, de hecho, Proverbios, lo que era un proverbio, que era un refrán pequeño. Un proverbio no es una promesa, es un principio, y ahí encontramos mucha sabiduría. Y aprendimos en Proverbios 1:7 que el punto bíblico de partida para la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando dice el principio de la sabiduría, ese principio no nada más es el primer paso, sino es el fundamento donde se construye toda nuestra vida, donde se toman las decisiones. Es muy importante temer a Dios porque es el principio de la sabiduría. Y también aprendimos nosotros en Proverbios capítulo 2 que la sabiduría tiene dos lados. La sabiduría proviene de Dios y solo se la da a sus hijos cuando estos están preparados para recibirla. Por eso nosotros estudiamos, oramos, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y Él nos la va a dar cuando lo considere adecuado. La sabiduría no proviene del hombre, la sabiduría no proviene de nuestro esfuerzo, la sabiduría proviene de Dios. Y cuando estudiamos y oramos, estamos preparándonos para ser receptores de esa sabiduría de Dios. Pero cuando yo voy, por ejemplo, a Proverbios capítulo 2, versículo 6, hay algo que me confunde un poquito y espero que les confunda a ustedes también para que se haga interesante la clase. Miren lo que dice aquí el proverbista: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sabiduría, conocimiento o inteligencia. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué significa cada una de ellas? Al leer este versículo, lo primero que vemos de entrada es que sabiduría no es lo mismo que conocimiento, ni lo mismo que inteligencia. Por eso se menciona en este versículo por separado. Y otra cosa que vemos es por el contexto, por lo que se está hablando, es que debe de haber una relación entre ellas. Y vienen de Dios las tres. Comencemos nosotros definiendo cada una de ellas y oro para que después de esta clase tú veas la gran importancia de cimentar todo en Proverbios 1:17, el temor a Dios. Cómo el temor de Dios es importante. Comencemos viendo lo que es el conocimiento. Este año hasta estoy escribiendo más bonito, ¿ya vieron? Me dice, ay, hermano, ¿usted escribe hebreo? No, es que así de feo escribo yo. Pues debería de ser doctor, me dijeron. Imagínense lo feo que escribo. Conocimiento. El conocimiento es la capacidad de acumular información, de llevar un registro de lo que ha sucedido, de hechos. Tener información es muy importante para tomar una decisión. Muchos cometemos el error de decidir sin información o juzgar teniendo información parcial. Por esa razón tenemos versículos como Oseas 4:6. Miren lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, y veamos la importancia de tener lo que dice aquí, conocimiento o información o datos. Miren lo que dice Oseas 4:6. El Señor habla y dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? ¿Porque tenía un mal ejército? ¿Porque no sabía pelear? ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Te das cuenta? Cuidado cuando tú tomas una decisión, cuando juzgas un hecho, cuando haces algo sin tener la fotografía completa, los dos lados de la moneda. Lo vimos en consejería bíblica. Algo básico es escuchar siempre los dos lados. Este pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento no solo es ignorar los datos, también es despreciar la información. Sigamos leyendo. Por cuanto desechaste el conocimiento. Ellos lo tenían, pero lo desecharon.
Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, tenían la ley, pero la despreciaron. También yo me olvidaré de ¿quiénes? De tus hijos, de tus hijos. Las consecuencias de los padres acarrean sobre los hijos. El conocimiento por sí solo, hermanos, no va a regenerar a una persona, no la va a cambiar. Porque puede existir el conocimiento con rebelión. Podemos tener los datos, pero tener un corazón rebelde. Mira lo que dice Romanos 1:21. Romanos 1:21. Una persona puede saber mucho y aún así vivir en incredulidad y desechar esa información, como en el caso del pueblo de Israel en el libro de Oseas. Dice Romanos 1:21, pues sabiendo que, clase interactiva de domingo por la mañana, aquí es donde ustedes me ayudan. Pues sabiendo que, conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, podemos tener el conocimiento, pero sin temor a Dios, el conocimiento condena en lugar de edificar a la persona. Muchos poseen abundante conocimiento. De hecho, nuestra generación, un niño de 10, 11 años ya tiene toda la información que en los 70 una persona de 80 años, por el internet, los libros, el fácil acceso. Pero muchos pueden tener abundante conocimiento, pero al llegar la tentación no echan mano de él y caen en el engaño del pecado, a pesar de tener el conocimiento. Al llegar la prueba, no saben qué hacer con todo ese conocimiento, toda esa doctrina, y caen y son derrumbados. Al estar frente a su prójimo, en lugar de edificar al prójimo con ese conocimiento, lo destruyen, le ponen el pie en el cuello. Así es de que se puede tener conocimiento, pero sin temor a Dios, es muy peligroso. Podemos poseer el conocimiento y aún así rechazarlo. Así es de que el creyente necesita algo más que conocimiento. ¿Saben qué necesita? Inteligencia. Se me adelantaron, ese es el tercero. Inteligencia. Acuérdense que vamos en orden. Inteligencia. ¿Pero qué es la inteligencia? Inteligencia es también lo que se conoce como entendimiento o comprensión. Es la capacidad de evaluar y discernir los datos, ponerlos en orden. Ese conocimiento, esa información, podemos ponerla en orden y eso se convierte en inteligencia. Miren lo que dice Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, es decir, da inteligencia, ayuda a ver. ¿Hace qué? Entender. ¿Sí saben dónde está Salmo 119, verdad? Entre Génesis y Apocalipsis, sí. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ayuda a que los inexpertos puedan comprender y evaluar cierta situación. Así es de que la inteligencia o comprensión usa el conocimiento para ver la diferencia entre el bien y el mal, poder distinguirlo. Pero a causa de la caída por el pecado, la inteligencia del hombre fue afectada. Miren lo que dice Efesios 4:18. Efesios 4:18. El apóstol Pablo en esta carta dice lo siguiente: teniendo que, aquí es donde me ayudan ustedes, clase interactiva de domingo por la mañana, teniendo que
el entendimiento o inteligencia entenebrecido, es decir, oscuro, sin claridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A causa de la caída, la inteligencia del hombre fue afectada. El desprecio del conocimiento de Dios afectó su inteligencia. Por lo tanto, sin temor a Dios, la inteligencia puede ser brillante, pero puede ser usada incorrectamente. Muchos poseen conocimiento, los datos con inteligencia, pero al estar enfrente de la tentación, ¿saben qué escogen? Pecar, aun cuando entienden muy bien las consecuencias, aun cuando saben, tienen los datos de quién es Dios. Muchos hasta lo han experimentado en su vida. Así es de que se puede tener el conocimiento y la inteligencia, discernir y aún así caer en pecado. Muchos tienen estos dos elementos. Al estar en la prueba, hacen las cosas a su manera, aun cuando saben lo que Dios les indica. De nada sirve tener todos los datos y tener la inteligencia y escoger lo opuesto. La inteligencia puede ser poseída y aún así ser usada incorrectamente. Así es de que necesitamos algo más. Hermana Rosaura, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Ahora sí, sabiduría. Y este es el tercer elemento. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad otorgada por Dios de aplicar la información con sabiduría, con inteligencia a situaciones como Dios lo establece. Es vivir rectamente delante de Dios, aplicar el conocimiento y el entendimiento con temor a Dios. Una persona sabia hará uso del conocimiento, lo razonará, pero siempre buscará la gloria de Dios. Pablo nos indica esta definición de sabiduría con temor a Dios en su plenitud y el propósito. Ve conmigo, por favor, a Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Ahí es donde queremos llegar, mis hermanos, a la sabiduría. Que el Señor nos ayude a ser personas sabias en este año, que tengamos los datos, toda la información, que sepamos qué hacer con ella, pero usarla para la gloria de Dios. Pablo dice en Colosenses 1:9 lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Puedes ver la urgencia de Pablo? Están orando sin descanso, están pidiendo. ¿Qué tipo de oración pudiera requerir tanta urgencia, tanta necesidad, tanto clamor? Miren lo que dice el resto del versículo: que seáis llenos, es decir, que tengan una mente saturada ¿de qué? ¿De qué? No me tengan miedo. ¿Saturada de qué? Conocimiento. Los visitantes van a pensar que muerdo y no es así. Ni dientes tengo. Otra vez allá en México me dijo un tránsito: pues dame una mordida. Le digo, pues será chupadita porque no traigo mis dientes postizos. ¿Se fijan? Ellos están orando fervientemente para que Dios les dé conocimiento de su voluntad en toda ¿qué? Y también inteligencia espiritual. Merece la pena doblar nuestras rodillas, como aprendimos en el sermón también, para que Dios nos dé sabiduría. Y es lo que pidió el Señor Jesucristo, fue lo que aprendimos esta mañana al escoger los 12. Oró en su humanidad al Padre para pedir sabiduría. Versículo 10, ¿con qué propósito se requiere sabiduría, conocimiento e inteligencia? ¿Cómo vive una persona llena de conocimiento, inteligencia y sabiduría divina? ¿Cómo? ¿Cómo se ve en el diario vivir? No se queden con las ganas. Miren el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en él conocimiento de Dios.
Andar digno del Señor, agradando a Dios, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso el Señor nos da estos elementos. ¿Dónde encuentra Pablo estos tesoros para vivir plenamente? Mis hermanos, esto es oro molido. ¿Dónde podemos nosotros encontrar estas gemas preciosas? ¿Dónde? Miren lo que dice Colosenses 2:3. ¿Dónde podemos extraer nosotros todo esto? Colosenses 2:3, ahí a la vueltecita. ¿En quién? Es decir, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una persona verdaderamente sabia es una persona moldeada a la imagen de Cristo Jesús. Es una persona que va a amar lo que ama a Cristo Jesús. Va a rechazar lo que rechaza a Cristo Jesús. Es más, se va a molestar como Cristo Jesús se molestaba. Se va a doler de las cosas de las que Cristo se dolía. Se va a comportar como Cristo Jesús. Va a ser moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es nuestro tesoro. Proverbio nos enseña el camino hacia la sabiduría, que es el temor de Dios. Y Colosenses nos enseña cuál es la meta de la sabiduría. Y la meta de la sabiduría es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Cristo Jesús. El temor a Dios es la puerta que se abre, como dice Proverbios 1:7. Y al pasar esa puerta, el tesoro que está ahí, dice Colosenses, es Cristo Jesús. ¿Alcanzas a ver la relación, la importancia de estos tres elementos, siempre con el fundamento que es el temor a Dios? Se requieren estos tres elementos en la vida, pero deben de estar siempre cimentados en el temor de Dios, como lo vimos. El conocimiento no lo es todo, porque solo es información que no transforma el corazón. La inteligencia por sí sola es un camino a medias, porque se puede usar con un mal propósito y no recibir la bendición de Dios. La sabiduría basada en el temor de Dios es la que va a traer la bendición. Es la que nos va a ayudar a vivir plenamente conforme al diseño divino. Si es de que hay que buscar estos tres elementos. Nuevamente, miren lo que dice Proverbios 2:6. Porque Jehová da. Esto viene de Dios, da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero una persona sin temor a Dios, con estos elementos se vuelve sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa. Porque cuando tenga conocimiento, va a hacer mal uso de esa información. La compartirá a todo el mundo sin medir las consecuencias porque no tiene temor a Dios. Se debe tener cuidado a quien se le confía la información. Esto lo vimos mucho en consejería bíblica, mis hermanos. Si tú tienes un problema, una dificultad, no te desahogues con medio mundo. Escoge una o dos personas sabias, temerosas de Dios. Porque puede llegar esa información a personas que no la sepan manejar, que no tengan temor de Dios. Se debe de tener cuidado a quien se le confía esa información. Porque recuerden que información sin temor a Dios se puede convertir en orgullo. La persona se envanece, se convierte orgullosa. También, sin temor a Dios, la inteligencia se hace muy peligrosa. Tendrá un discernimiento limitado y en ocasiones torcido. Se volverá una persona autoritativa o tirana. Se debe de tener cuidado de no proveer a este tipo de personas. No hay que darles puestos de autoridad, porque se pueden convertir tiranos sin temor a Dios y hacer un uso excesivo de esa autoridad que se les confía. ¿Por qué?
Porque no tienen temor de Dios. No hay amor, no hay misericordia, como dice Romanos 15:14. Sin temor, la inteligencia se vuelve una astucia maliciosa. Por último, una persona sin temor a Dios tendrá una vida basada en humanismo y no en sabiduría. Que esta persona pensará que es muy sabia, pero en realidad es una persona llena de humanismo o pragmatismo. ¿Saben ustedes lo que es pragmatismo? ¿No? Ni yo tampoco, pero ahorita lo busco en Google, espérenme un poquito. Pragmatismo básicamente es, si funciona, hazlo. Si funciona, hazlo. No importa lo que Dios diga, lo que Dios ha establecido. ¡Hey, funciona! Mira qué inteligente esa persona. Va a pensar que está bien con Dios porque obtuvo el resultado deseado, pero en realidad no es sabiduría. En otras palabras, esta persona pensará, el fin justifica los medios. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos de temor de Dios? Sin temor de Dios, la sabiduría se deforma y se convierte en pragmatismo o humanismo. Todo es la gloria del hombre, para el hombre y por el hombre. Y eso no es lo que encontramos nosotros en esto que estamos estudiando. Por otro lado, una persona con temor a Dios se vuelve un poderoso instrumento de bendición. Una persona con temor a Dios se vuelve en un poderoso instrumento. Ve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 15, versículo 14, precisamente el capítulo con el que cerramos el 2025. Romanos 15, 14. Una persona con temor a Dios se vuelve en un poderoso instrumento para la gloria de Dios. Y ahí es donde queremos llegar, mis hermanos. Ahí es donde queremos que Believers Fellowship, especialmente el ministerio en español, llegue a este punto. Pablo nos proporciona un ejemplo en el cual podemos ver en la práctica el uso adecuado de estos tres conceptos. Dice Pablo lo siguiente, ¿están listos? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Es decir, esto es para creyentes. Esto es para personas que tienen una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Estoy seguro de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Pablo nos muestra los tres elementos de Proverbios 2:6, fundados sobre Proverbios 1:7, que es el temor a Dios. ¿Están llenos de qué dice ahí? De conocimiento. No tienen solo información académica, sino un conocimiento espiritual que produce madurez, y ellos están llenos. También dice que tienen una inteligencia sana. Son capaces de amonestarse adecuadamente porque están capacitados para hacer una corrección sabia, una exhortación oportuna en amor. Proporciona una seguridad de que, por eso Pablo habla con la seguridad de que van a saber discernir de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Por eso dice aquí que tienen inteligencia. Y también su corazón es sabio porque temen a Dios. Están llenos de bondad, lo cual es el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Esto es muestra de un carácter que ha sido moldeado por el poder del Espíritu Santo. Y usan el conocimiento y la inteligencia bajo la dirección de Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este es un corazón sabio que teme a Dios. Pablo aquí está dando la imagen de una iglesia sabia. Ahí es donde queremos llegar. Una iglesia sabia, no solamente una iglesia informada, porque es un reflejo de Cristo Jesús.
El Señor obviamente posee todo el conocimiento, aplicó la misericordia y amor, su autoridad fue de verdad llena de gracia para edificar y vivió sometido al Padre Celestial. Por eso es una fotografía, un reflejo del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a ser una iglesia sabia y no solo informada. En febrero va a venir el pastor Bruce Blakey, que era el pastor anterior. En sus últimos meses nos repetía mucho a los pastores. Allá afuera dice, we are a Bible teaching church, que en español quiere decir, somos una iglesia que estudia la Biblia. Y nos decía, no es suficiente. No es suficiente, ahí falta algo más. Lo que estamos estudiando, mis hermanos. Aplicarlo, vivirlo, discernirlo. Somos una iglesia que sabemos y vivimos la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento? Se les va a hacer la cabeza grandota y se les va a caer el cabello como a mí. Así es de que mejor aplíquenlo, vívanlo. Que Dios nos ayude a llegar ahí, mis hermanos. Porque la verdadera madurez cristiana no es saber más, sino saber vivir, discernir y exhortar con amor. Alguien dijo lo siguiente: el conocimiento informa, el discernimiento o inteligencia aplica y la sabiduría edifica. Edifica. No es suficiente hacer la chamba, hay que hacerla bien para la gloria de Dios, edificando. Conocimiento sin bondad es tiranía. Bondad sin conocimiento es solo sentimentalismo. Y discernimiento sin temor es manipulación. Necesitamos el temor de Dios, necesitamos sabiduría. Nuevamente regresemos a Proverbios 2:26. Proverbios 2:26. 2:6, perdón, Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En resumen, podemos decir que con temor a Dios se pone el fundamento, que es Proverbios 1:7, donde Dios da la sabiduría para vivir, el conocimiento para entender su voluntad y la inteligencia para aplicar estos elementos correctamente. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Estás usando tu conocimiento con temor a Dios o te estás envaneciendo? Esa información que tú tienes, ¿cómo la usas? Con esa información estás edificando o destruyendo. Siguiente pregunta, ¿están listos? Uy, allá eran más en la primera pregunta, ahora son menos. ¿Estás usando la inteligencia con temor a Dios o solo con autoritarismo? ¿Cómo estás usando esa inteligencia? Tienes la información, ya disciernes. ¿Cómo lo usas? ¿Cómo le hablas a los demás? Si estás en autoridad, ¿cómo pides las órdenes que sean hechas? Si estás bajo autoridad, ¿cómo respondes a tu superior? Tercera pregunta, ¿están listos? ¿Estás buscando sabiduría divina con temor a Dios o solo haciendo lo que funciona aunque no sea bíblico? Pues funciona, pastor. No porque funcione quiere decir que es correcto delante de Dios. Y esto nos lleva de regreso a Proverbios 1:7. Estamos yéndonos despacito para poder comprender bien estos elementos, que es donde vamos a estar construyendo todo este año. Temor a Dios es muy importante. Dice John MacArthur lo siguiente: donde no hay temor de Dios, la religión se vuelve una actuación. Y es verdad. Donde no hay temor a Dios, la religión se vuelve simplemente una actuación. Es un teatro. Es una máscara que se ponen. Dice Proverbios 1:7, el principio, ya definimos lo que es principio de la sabiduría, ya definimos lo que es sabiduría y la diferencia con inteligencia y conocimiento. El principio de la sabiduría es el ¿qué? Temor de Jehová. El proverbista nos ha dicho que para ser sabios debemos de temer a Dios. ¿Y qué se refiere eso de tenerle temor a Dios?
Este temor no significa un terror que paraliza ni vivir con una tensión constante que no se puede ni dormir, no. La palabra para temor da la idea de reverencia, un gran respeto, ver algo impresionante que merece nuestra admiración, pero también implica tener miedo, un sentido de miedo. Por eso el temor para el creyente es una actitud de reverencia, reconociendo quién es Dios. En otras ocasiones hemos platicado de hasta para orar tenemos que tener cuidado, hay que hacerlo con reverencia. Estamos delante de el Rey de Reyes, Señor de Señores, el tres veces santo, el Todopoderoso. Hay que dirigirnos con reverencia y respeto. Por eso el creyente se somete a la autoridad y pone en orden su vida para agradarle a ese ser que merece todo respeto, que es el Dios creador del cielo y de la tierra. Ahora, esto para el incrédulo causa pavor, terror, horror. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, pero para el creyente, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el temor a Dios se convierte en una gran bendición. Es una gran bendición. ¿Por qué es una bendición? Bueno, lo primero que vemos nosotros es que es una gracia preventiva contra el pecado. Mira lo que dice Proverbios 16:6. Gracias al temor a Dios tenemos ahí un freno contra el pecado. Nos detiene antes de que el pecado domine nuestro corazón. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres, ¿qué hacen? Se apartan del mal. ¿Cómo haré yo tal cosa contra mi Dios? Y aparte, si lo hago, yo sé que hay consecuencias. Es una bendición porque evita esas consecuencias innecesarias, ese dolor innecesario, no solo en nosotros, sino en aquellos que nos rodean. Evita consecuencias innecesarias, preserva la comunión, guarda el corazón de un endurecimiento. Por eso es una bendición. También es una bendición porque provee fortaleza, provee seguridad el temor a Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 26 y 27. En el temor de Jehová está, ¿qué? La fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. No tengo de qué temer, puedo dormir tranquilo cada noche. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Si usted es una persona que teme a Dios, seguramente va a vivir con confianza, con la cara en alto. Es una bendición porque se vive con una conciencia limpia, sin vergüenza, con la cara en alto. Se descansa en la soberanía divina porque Dios está en control de cada circunstancia que pasa en nuestra vida. Y dejamos que Él conduzca el vehículo y nosotros podemos descansar en ello. El temor de Dios nos da confianza. También el temor de Dios es una fuente de gozo, trae alegría. Mira lo que dice el Salmo 112, versículo 1. Nos va a llevar a una vida de bienaventuranzas. ¿Y qué es ser bienaventurado? Es ser felicísimo, doblemente feliz. Quiere decir esa palabra bienaventurado. Salmo 112:1 dice, bienaventurado, ¿quién? Yo quiero ser bienaventurado. ¿Qué debo de hacer? ¿Quién es bienaventurado? O doblemente feliz, el hombre que ¿qué? Teme a Jehová. Por el contrario, el hombre que no teme a Jehová, en lugar de ser bienaventurado, es una persona que va a vivir en tristeza, terror, desilusión. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Esto es una bendición porque se tiene la capacidad de disfrutar la vida con mucho o con poco, o con bonanza o con tormenta, porque se está bien con Dios. Él es nuestro todo, porque la fuente del gozo no van a ser las posesiones, no es el ambiente, no es ni siquiera las personas que nos rodean, sino nuestra relación con Dios. Por eso Asaf en el Salmo 73 decía: ¿quién tengo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti, nada, nada, absolutamente nada deseo en la tierra. Y todo lo que venga es ganancia, es bendición. Pero tener al Señor Jesucristo es nuestro máximo tesoro. También es una bendición el temor a Dios, porque va a ser un mapa que va a dirigir nuestra vida. Es un mapa, nos dirige hacia la plenitud de la vida cristiana. Bueno, como ustedes son modernos, es un GPS que nos dirige en todo momento. Así me vieron así como, ay, qué old fashion, old school. Es el GPS que te dirige a la plenitud de la vida cristiana. GPS. Lleva al creyente a una vida de confianza en Dios. Miren lo que dice Proverbios 19:23. Proverbios 19:23. El temor de Jehová conduce, lleva, dirige a la vida y dará tranquilidad y no será visitado por el mal. Imagínate que tú vas a hacer un viaje, no conoces el lugar, no tienes un mapa y nada más tienes direcciones. Y si tú eres como yo, que me pierdo hasta con GPS, eso causa nervios. Pero si te dan un GPS, si te dicen por dónde ir, los señalamientos, eso te da confianza. Es lo que nos está diciendo el proverbista. El temor de Jehová conduce la vida, te dice por dónde ir, te lleva por los lugares más cercanos. Si hay tráfico en un lado, te dirige a donde no hay tráfico. En fin, ese es nuestro Dios en la vida. El temor de Jehová conduce la vida y dará tranquilidad y no será visitado por el mal. Esto es una bendición porque se vive plenamente, con tranquilidad, descansando en las manos de Dios, aunque el mundo se caiga a pedazos. Lo decía el pastor en esta mañana en su oración. El mundo está de cabeza, pero nosotros estamos confiados en Dios. Tenemos salmos hermosos que nos dan esa confianza. El temor reverente de Dios es una gran bendición porque guarda al creyente del pecado, trae gozo, le permite vivir con reverencia, le mantiene cerca del corazón del Padre Celestial, tal como vivió nuestro Señor Jesucristo, en quien están todos los tesoros de la sabiduría. Esto es un reflejo del Señor Jesucristo, mis hermanos. Colosenses 2:3, ahí nos dirigimos, ahí es donde queremos llegar. Ahora, el temor de Dios, ya vemos la información, ya vimos la teoría. Les voy a dar unos ejemplos en las próximas 2 horas que tenemos de esta clase. ¿Quién dijo amén? Ay, me sorprendió este hermano. Merece el premio Nobel de este año de la sabiduría espiritual. De cómo en realidad esto se ve en el diario vivir y cómo realmente funciona y cómo Dios es fiel a su palabra. En las Sagradas Escrituras tenemos ejemplos hermosos de creyentes que actuaron sabiamente porque temieron a Dios y vamos a ver los resultados. Comencemos con un ejemplo clásico que es José. Génesis 39:9. Déjenme decirles acerca de José. José vivió una vida muy difícil. Sus hermanos lo vendieron, hubo problemas ahí en su casa, fue esclavo. Pero él es un ejemplo de cómo el temor reverente refrena el pecado. Una mujer intentó seducirlo
Pero con sabiduría, mucha sabiduría, José dijo estas palabras. Génesis 39:9. ¿Sabes qué, mujer? Y él era jovencito, y si era esposa de Potifar, segundo de Faraón, bueno, de los líderes de Faraón, seguramente era muy guapa. Dice José a esta mujer, cuando intentó seducirlo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado mi amo sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi amo? ¿Es lo que dice tu Biblia? No, mira lo que dice. ¿Cómo pues haría este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Él temía a Dios y ese temor lo detuvo de pecar. José no pensó en las consecuencias, sino en ofender a su Dios. El temor reverente lo detuvo como un poderoso freno, aun cuando nadie lo observaba y delante de una tentación enorme. Con el tiempo, déjenme decirles el impacto de esta decisión para la gloria de Dios. Con el tiempo, José fue el segundo de Faraón para salvar a Israel, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! No hay honor más grande que ser usado por Dios en esta manera. Pero yo me pregunto, piensa en esto, hermano, en el mundo al revés. ¿Qué hubiera sido si José no hubiera temido a Dios? ¿Qué hubiera pasado? Gloria a Dios por este ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras, que nos motiva a usar la inteligencia, sabiduría y conocimiento con el temor de Dios. ¿Otro ejemplo? ¿Quieren otro ejemplo? No, pues si no quieren, no, y ya nos vamos, hombre. Job, vea Job capítulo 1, Job es otro hermoso ejemplo de cómo el temor reverente ayuda a preservar, a mantenerse firme aún en medio del dolor, aún cuando las cosas no nos salen como deseamos, aún cuando hay mucho dolor. Mira lo que dice Job, capítulo 1, versículo 1, y después brincamos al 8. Job fue una persona que la describe las Sagradas Escrituras como excepcional. Dios mismo describió los atributos de Job, entre los cuales resalta este temor. Dice Job 1:1, el escritor bíblico, mira el atributo que resalta de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto. Pero miren lo que dice después: temeroso de Dios y apartado del mal. También Dios resalta este atributo de Job. Miren el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? ¿Por qué es perfecto o maduro? ¿Por qué es recto? ¿Por qué es honesto? Ahí te lo dice: temeroso de Dios y apartado del sabiduría, mis hermanos, sabiduría. Versículo 9, mira lo que dice. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso qué? ¿Teme Job a Dios de balde? ¿Qué usó Satanás contra Job? El temor a Dios, porque era lo más valioso que tenía este hombre. Eso es lo que se resalta aquí. El temor de Job a Dios no fue circunstancial o emocional o condicional, sino espiritual, con una gran convicción. Por eso permaneció firme, aun cuando las bendiciones se apartaron de su vida, aun cuando lo perdió literalmente todo, hasta su salud. Terminó en soledad, llegó la incertidumbre. Pero Job permaneció firme, porque ¿cuál era su distintivo? Temeroso de Dios, temeroso de Dios. Con el tiempo, déjenme decirles lo que pasó. Al final del capítulo, ustedes van a ver que Dios devolvió el doble a Job de todo, el doble de todo. Y si ustedes estudian ese libro, Job abre su corazón a la mitad y dice: ¿quién me diera que yo escribiera todas estas memorias en un libro? Y ese libro no terminó en una imprenta. Ese libro no terminó en una biblioteca.
Ese libro terminó en uno de los 66 libros sagrados que tenemos en la Biblia. Y ha sido de bendición, edificación y ánimo por muchas generaciones. Pero ¿qué hubiera pasado? Pensemos en el mundo al revés. ¿Qué hubiera sucedido si Job no hubiera temido a Dios? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Temor a Dios, mis hermanos, temor a Dios. Un ejemplo más. ¿Tienen tiempo para un ejemplo más? Pues aunque no tengan, aquí se esperan, ¿eh? No se vayan a ir. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Daniel es un ejemplo de cómo el temor reverente a Dios da seguridad, aun cuando se está bajo presión de la gente. El gobernante de aquella época, Nabucodonosor, pidió alimentar a Daniel con comida ofrecida a los ídolos. En aquella época buscaban reeducar a estos jóvenes para ser usados en Babilonia. Pero mira lo que dice Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El temor de Daniel no era convenenciero, sino una convicción firme que estaba dirigiendo sus decisiones. Por ese temor formó esa convicción firme incluso cuando estaba bajo presión. Con el tiempo, Daniel llegó a ser consejero del rey y un gran profeta de Dios. Pero ¿qué hubiera sucedido si Daniel no hubiera temido a Dios? Nehemías, vamos a Nehemías. Ve por favor conmigo a Nehemías 5:15. Nehemías 5:15. Nehemías es un ejemplo de cómo el temor reverente produce un liderazgo íntegro. Algunos de ustedes están en autoridad o a lo mejor tienen un tipo de liderazgo, son padres, también eso da liderazgo. Miren cómo es importante tener un liderazgo íntegro. En aquella época estaban levantando el templo y muchos abusaban del poder a sus alrededores, pero Nehemías rehusó abusar de ese poder, de esa confianza que se le había otorgado de parte de Dios. Dice Nehemías 5:15, ¿ya lo tienen? Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de pan, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Gente abusiva en el poder, gente que se aprovechaba de la necesidad de otros. Pero Nehemías quería ser diferente. ¿Qué fue lo que impulsó a Nehemías ser diferente? Mira el resto del versículo. Pero yo no hice así, ¿a causa de qué? Del temor a Dios. Nadie me ve, pero Dios sí me ve. Dios sí me ve. El temor de Nehemías a Dios lo preservó como un líder honesto y no como un abusivo como los otros líderes. Porque la sabiduría se expresa en justicia y en equidad. Con el tiempo, mis hermanos, Nehemías dirigió la reconstrucción de Judá para que regresaran los judíos a su tierra y pudieran adorar a Dios, al Dios Todopoderoso. Qué privilegio haber puesto el fundamento de donde se iba a adorar al Dios Todopoderoso. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Nehemías no hubiera tenido temor de Dios? ¿Qué hubiera sucedido? Estuviéramos leyendo una historia diferente.
Último ejemplo, y lo tengo que traer porque es nuestro ejemplo máximo, nuestro modelo a seguir, donde están todos los tesoros de la sabiduría. Ve conmigo por favor a Isaías 11, 2 y 3. Y nuestro ejemplo máximo es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el perfecto y supremo ejemplo del temor perfecto al Padre. Dice Isaías 11, 2 y 3. Está profetizando la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. ¿Y qué lo va a caracterizar? Miren lo que dice. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. Por eso buscamos imitar al Señor Jesús, ver. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sentimientos del Señor Jesús? Fue maravilloso, queremos ser como Él. Él es nuestro modelo a seguir, nadie más. Porque es un ejemplo de sabiduría, inteligencia, consejo, poder. ¿Y de qué? ¿Cómo termina la lista? Temor de Jehová. Nos enseña ese respeto reverente a Dios. Cristo vivió en perfecta dependencia y reverencia de su Padre Celestial. Porque en Cristo Jesús vemos la sabiduría encarnada donde están esos tesoros, como dice Colosenses 2:3. Así que el libro de Proverbios encuentra su cumplimiento perfecto y completo en la persona de Cristo Jesús. Hacia allá nos dirigimos, mis hermanos, hacia allá queremos ir. Ahora, después de todo esto, no queda más que hacer una última pregunta. Después de haber estudiado todo esto y maravillarnos, la pregunta es, ¿quién pudiera despreciar esta sabiduría? ¿Quién pudiera elegir vivir de una manera diferente? ¿Quién? Ve conmigo a Proverbios 1:17 y con esto terminamos. Ahí nos da la respuesta. Proverbios 1:7. ¿Quién despreciaría esto? ¿Quién desearía vivir de una manera diferente? ¿Quién? ¿Ya están? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seas un insensato, mi hermano. Sé sabio. Ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está la vida plena. No en la insensatez. No en despreciar lo que Dios con manos abiertas nos ofrece misericordiosamente. Porque un día esas manos se cerrarán. Que Dios nos ayude y que este año, por la gracia de Dios, podamos caminar en sabiduría cimentada en el temor a Dios, siempre en el temor a Dios. Pregunta de aplicación, ¿están listos? Sí, como ya vamos a terminar, ahora sí, amén, bien animados. Sí, jole. Al tomar decisiones, fíjate bien, al tomar decisiones, cada decisión en tu vida, ¿tu prioridad es honrar a Dios con un temor reverente o satisfacer tus propios deseos? En los ejemplos que vimos, es claro que estos hombres de Dios buscaron la gloria de Dios antes que sus propios deseos. Siguiente pregunta. ¿Por qué el ser humano, incluyéndonos a nosotros, tiende a despreciar la sabiduría que viene de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan cabezones? ¿Por qué será? ¿Por qué? Bueno, ahí ustedes contéstensela en la mente. Más que nada es bueno, déjenme decírselas tal cual. Tenía miedo de decirles por qué desprecio la sabiduría, por qué soy tan cabezón. Pero lo hice en general para que sonara más suavecito. Pero pues esa es la realidad. ¿Por qué yo, incluyéndome a mí, desprecio la sabiduría? ¿Por qué? Siguiente pregunta. ¿Qué convicciones o prácticas no negociables debes de comenzar hoy para buscar la sabiduría de Dios? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida desde ahora? Desde este momento, en tu mente ya deberías de estar orando al Señor.
¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida para obtener esa sabiduría? Que el Espíritu Santo redarguya cada corazón y que les guíe.